Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda clase de este curso sobre los 72 nombres de Dios. Y estamos en este curso que estamos haciendo en el mes de julio del 2023. Estamos a principios de julio del 2023. Y bueno, pues en este curso pues estamos conectando con los 72 nombres de Dios. Estamos acercándonos a este conocimiento, a esta sabiduría, a esta enseñanza, a esta tecnología, pues ya que hay algunas herramientas que nos ayudan a conectar con la luz, como pues me enseñaron mis maestros hace algún tiempo. Una de ellas es los 72 nombres de Dios. Los 72 nombres de Dios pues son una herramienta con la cual podemos generar una conexión directa con la misericordia de Dios, pero vamos a entender por qué es que los sabios dicen que los 72 nombres de Dios nos conectan con la luz, ¿no? O sea, por qué los 72 nombres de Dios son una puerta, una ventana, una conexión específica con la misericordia de Dios y cómo atraemos misericordia con la ayuda de los 72 nombres de Dios. Pero para eso vamos a comenzar primero con, la, con el estudio que estamos llevando de este texto que se llama Cambia tu película meditando con los 72 nombres de Dios. Y dice así: la Kabbalah cristiana es un método probado que consiste en tomar conciencia del ser interior a través del estudio de una sabiduría que fue entregada por Dios desde Adán. Este proceso de despertar sucede a través de la transmisión de una inteligencia ardiente. Esa inteligencia ardiente es una de las formas en las que se le ha nombrado al Espíritu Santo. Inclusive el hecho de estudiar Kabbalah, cuando integramos la figura del Mesías, estamos despertando la conciencia del Espíritu Santo. Porque cuando estudiamos Kabbalah sin la integración de Jesús, pues algo sucede, no conectamos igual con la sabiduría, no profundizamos igual con la sabiduría. Y bueno, hay algunas diferencias que son muy sutiles y que se van a ir notando conforme nosotros vayamos avanzando en nuestro estudio de Kabbalah, ¿no? Entonces, esos 72 nombres de Dios pues son una enseñanza que ha pasado de maestros a discípulos y que pues nos han enseñado que al meditar los 72 nombres de Dios pues activamos paquetes de conciencia. Ya lo hemos platicado. En este caso, aprendemos que cuando estudiamos Kabbalah cristiana se transfiere la inteligencia ardiente y despierta la inteligencia ardiente en la persona que escucha. Esta inteligencia ardiente es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo desde como un estado de conciencia. Además, se atrae al Espíritu Santo, porque podemos atraerlo y podemos despertarlo en nosotros, ¿no? De alguna manera atraemos a la tercera persona de Dios y se despierta dentro de nosotros esa tercera persona de Dios. A esto se le llama inteligencia ardiente, que ocurre de manera natural con el solo hecho de leer un libro o asistir a una clase. Esta transferencia de la sabiduría y entendimiento de los cabalistas cristianos de un maestro a discípulo nace cada vez que reunimos con el propósito de corregir nuestra naturaleza egoísta y de despertar la conciencia de Yeshua, ¿no? Entonces, cada vez que nos unimos para estudiar Kabbalah cristiana, cada vez que tú te conectes con esta enseñanza de las 72 vírgenes de la luz, pues se va a ir despertando esta inteligencia ardiente, se va a ir despertando tu conexión con el Espíritu Santo. Dice, esta transferencia de sabiduría, de la sabiduría y entendimiento de todos los cabalistas cristianos de un maestro a discípulo nace cada vez que nos reunimos con el propósito de corregir nuestra naturaleza egoísta. Estudiar el manual de funcionamiento de la vida revelado por los apóstoles de Cristo a través de todas las épocas y aplicarlo a nuestras experiencias cotidianas para que de esta manera podamos unirnos a Yeshua de manera cabal, ¿vale? O sea, para que podamos tomar conciencia
de que Yeshua es una realidad mística que podemos alcanzar. Si analizamos el cristianismo desde sus inicios, podemos observar cómo todo el poder de este movimiento se debe a la buena administración de Dios a través del Espíritu Santo, quien se encargó de preparar a los discípulos y enviarlos a otros lugares estratégicos para difundir la enseñanza que en este mundo nos proporciona amor, salud, hogar, éxito, prosperidad, abundancia, entre todas las bendiciones más. O sea, la enseñanza, sabemos que la enseñanza del Evangelio es la luz del mundo. Jesucristo es la luz de este mundo. De alguna manera, por experiencia y por todas las cosas que he vivido en la sabiduría de la Kabbalah, y que pues por ahí después les iré contando, si Dios quiere y nos lo permite, resulta que pues estudiar Kabbalah cristiana es una forma de poder vincularnos de manera estratégica con el Espíritu Santo, ¿no? Es una manera de despertar esa realidad, de despertar esa dimensión interior. Es una dimensión interior la Kabbalah cristiana. La Kabbalah, cuando no se tiene como esta conciencia de Cristo, pues también es una dimensión interna muy parecida, son como dos realidades muy parecidas. Sin embargo, pues no conectamos completamente con la luz de Yeshua y no nos abrimos totalmente a conocer a Yeshua, no nos abrimos totalmente a entender la figura de Yeshua, no de un Jesús histórico como estamos acostumbrados a verlo, ni de un Jesús solamente bíblico como también estamos acostumbrados a verlo en las religiones, sino en este caso como un Jesús místico y como un Jesús presente en todas las cosas, ¿no? Y empezamos a profundizar en la Torá desde el punto de vista que pues también está ahí como la luz del Padre, ¿no? Y la luz de Jesús, y la luz del Hijo, y la luz del Espíritu Santo, y cómo esta luz indivisible del Padre, Hijo y Espíritu Santo pues están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y cómo vamos profundizando en ellos, vamos conociendo más, vamos entendiendo cómo Jesús está presente en el Antiguo Testamento, está presente en la voz de los profetas, está presente en la revelación a Moshe de la Torá, está presente a la revelación de Shimon Bar Yochai del Zohar, y está presente pues en todas partes, ¿no? O sea, como esta luz de Yeshua está presente, es una realidad palpable, visible, es una realidad que podemos alcanzar todos, y que conforme ustedes mediten los 72 nombres de Dios como lo estamos proponiendo en esta metodología, aquí en este mismo canal van a encontrar meditaciones con los 72 nombres de Dios, y también van a ver links en la cajita de estas clases, de este curso de los 72 nombres de Dios, para que ustedes empiecen a probarlo. O sea, no me crean, experimentenlo. Experimenten cómo hacemos un nombre de Dios y empieza a manifestar una realidad metafísica, física, y cómo se empieza a materializar, ¿no? O sea, no significa que la forma en la que se estudia y funciona la Kabbalah, pues sea algo que no sirva, ¿no? De ninguna manera. La sabiduría de la Kabbalah tiene muchas enseñanzas, tiene muchas explicaciones, tiene muchas letras chiquitas del manual de la vida el manual de la vida, ¿no? El manual de procedimientos de la vida, y la Kabbalah tiene todas esas letras chiquitas que tenemos que aprender y que tenemos que saber. Pero cuando metemos a Cristo y conectamos con Yeshua dentro de nosotros, empezamos a entender nuestra verdadera naturaleza, nuestro verdadero propósito, y comenzamos a mover otras energías, que es la luz del Espíritu Santo, y comenzamos a penetrar en las Escrituras, y comienzan a llegar las enseñanzas
y comienzan a llegar, no sé, los escritos de los primeros cristianos, de los padres apostólicos, y comienzan a llegar las enseñanzas de los santos, y comienzan a llegar las enseñanzas de los profetas, y comienzan a llegar las enseñanzas de los cabalistas, los secretos, y empezamos a tener una riqueza maravillosa, justamente una riqueza maravillosa, pues que de alguna manera es algo que nosotros necesitamos entender, que conectar con la Kabbalah cristiana nos conecta con una riqueza, con una vastedad de luz, y el Espíritu Santo nos va guiando a través de toda esa luz, para que no nos perdamos, para que no claudiquemos. Cuando hacemos una de las 72 vírgenes, una meditación como las que van a empezar a ver ahí, y si lo haces, si lo practicas, vas a empezar a ver cambios y situaciones, vas a empezar a ver cómo se manifiesta, como no me creas, hazlo, ¿no? Observa cómo se manifiesta y observa cómo pasa, ¿no? Cómo la realidad de cada virgen se potencializa con el Espíritu Santo, cómo se completa, ¿qué es esa parte? Lo que hay que entender, que Jesús completa todo, pero Yeshua es la completitud. Es algo que hay que entender, que la Kabbalah no está completa, le falta algo, le falta el amor de Jesús, le falta toda esa fuerza de Jesús. Y bueno, pues a través de este estudio, a través de la meditación de los 72 nombres de Dios con esta tecnología, pues vas a poder conectar de esa forma, ¿eh? Vas a poder conectar y conocer a Jesús de una manera completamente distinta, de manera mística, de manera personal. Con esta enseñanza vas a conocer a Jesús de forma personal, que es como lo más importante, ¿no? Que al final conectemos con Dios de una manera personal. Y dice, estudiar el manual de funcionamiento de la vida revelado por los apóstoles de Cristo a través de todas las épocas y aplicarlo a nuestras experiencias cotidianas, para que de esta manera podamos unirnos a Yeshua de manera cabal. Si analizamos el cristianismo de sus inicios, podremos observar cómo todo el poder del movimiento se debe a la administración de Dios a través del Espíritu Santo, quien se encargó de preparar a sus discípulos y enviarlos a lugares estratégicos para difundir la enseñanza que en este mundo nos proporciona amor, salud, hogar, éxito, prosperidad, abundancia, entre muchas bendiciones más, mientras estamos en este cuerpo físico, además de otras luces más allá de la experiencia corpórea, y todas ellas en común comparten su naturaleza esencial, son energía y provienen del árbol de la vida. Nos son entregadas de manera ilimitada, ya que Jesucristo es el árbol de la vida viviente. Él es las 22 letras hebreas. Y así es como debemos ver la Kabbalah, y así es como debemos ver el estudio, como nos debemos de profundizar, pero estamos profundizando en el alma de Jesús. Todo está dentro de Jesús. En Jesús está la Torá, en Jesús está el Zohar, en Jesús está el Evangelio, en Jesús están los profetas, en Jesús está todo dentro de él. Dice, la pregunta es, ¿por qué no todos podemos manifestar estas bendiciones si nos son entregadas de manera ilimitada? Nos falta invocar al Espíritu Santo constantemente para con él desarrollar la vasija y así recibir la luz del Mesías, que lo contiene todo a través del ejercicio cotidiano de sus enseñanzas. Entonces, cada meditación que hagamos con cada uno de los 72 nombres de Dios bajo esta metodología nos va a ayudar a estar invocando al Espíritu Santo. Y vas a ver que el Espíritu Santo te va a ir acercando enseñanzas, te va a ir ayudando a reparar las áreas de tu vida que están rotas, va a ayudar a la gente a tu alrededor. Si es que meditas alguna de las vírgenes por otra persona, la va a ayudar a reconciliarse con Dios, a alinearse profundamente con Dios y a conocer a Jesús de manera cabalística. Las 72 vírgenes de la luz son la tecnología que nos fue entregada para hacer descender al Espíritu Santo de forma cabalística, para invocar constantemente el amor, la sabiduría y poder divinos, y así gozar de la realidad espiritual del Mesías. Entonces, entre más meditemos las 72 vírgenes de la luz, mejor, porque estamos invocando al Espíritu Santo y lo estamos haciendo descender a la tierra. Entonces es algo que te invito a que lo hagas, te invito a que lo pruebes. Fue
una enseñanza. Este texto fue algo que nos fueron revelando poco a poquito, a la par de pues pruebas y cosas que ya sabes que son las cosas que pasan las personas que son instructores de la sabiduría, pero en realidad el verdadero maestro de todo esto es Jesús, es el Espíritu Santo el que nos guía, y nosotros somos solamente un canal, ¿no? Es un canal, pero que materializó esta enseñanza, que sería importante, interesante que la probaras, que te sentaras a meditarla y que te sentaras a profundizar y verías cómo el Espíritu Santo te va llevando por las entrañas de Jesús, y entenderíamos cómo Jesús es un cabalista, cómo Jesús es un sabio, cómo Jesús tiene toda la luz, toda la sabiduría, es las 22 inteligencias de las letras hebreas, son las 5 letras finales, Él es todo, toda la Torah es Él, desde la primera bet con la primera letra que empieza la Torah, que es la bet, hasta la última letra con la que termina la Torah. Eso es Jesús, es todo, todas esas letras, todas esas combinaciones, todas las posibilidades. Eso es Él. Es pues el cabalista por excelencia, ¿no? Es el que conoce realmente a Dios, porque la Kabbalah es el conocimiento profundo de Dios. Entonces, ¿quién más va a conocer a Dios que Jesús? Obviamente hay muchos maestros cabalistas que han recibido de sus maestros la enseñanza y la han transferido a sus discípulos, sí, pero hay como algo humano siempre entre eso, hay algo humano, ahí está el ego, está siempre el Satán, y solamente en la enseñanza de Jesús no hay esa parte, ¿no? Y bueno, pues con los 72 nombres de Dios que vamos a ir trabajando, que vamos a ir meditando, vamos a ir viendo cómo vamos a ir atrayendo todas estas enseñanzas. Los 72 nombres de Dios que se encuentran codificados en el relato ubicado en el libro del Éxodo, capítulo 14, del 19 al 21. En estos 3 versículos, 19, 20 y 21 del Éxodo 14, es donde encontramos el código de los 72 nombres de Dios. Imagínense todo lo demás que hay en la Torah, ¿no? Aquí nada más son 3 versículos y es un tema tan enriquecedor, tan maravilloso, y esta tecnología funciona. Imagínense ahora estar constantemente profundizando y estudiando. Por eso dice así: el ángel de Dios que marchaba delante de las huestes de Israel se puso detrás de ellas. La columna de nube que iba delante de ellos se puso detrás, entre el campo de los egipcios y el de Israel, y se hizo tenebrosa y sombría toda la noche, y las 2 huestes no se acercaron la una a la otra toda la noche. Moisés tendió su mano sobre el mar e hizo soplar Yud-Kevaf-Kei sobre el mar un fortísimo viento solano, y que le secó, y se dividieron las aguas. De la misma manera en la que Moshe abrió el mar rojo para liberar al pueblo de Israel de la limitación del cuerpo físico, y lo llevó a entender que existe una realidad espiritual interior que contiene el amor, la sabiduría y el poder del Creador. De esa misma forma encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles algo que tiene un poquito de correspondencia contra la apertura del mar rojo. Dice así: la oración de Yeshua responde entregando el Espíritu Santo. Los apóstoles perseveraron en el estudio de las enseñanzas de los apóstoles de Jesús y la oración, y Yeshua responde entregando el Espíritu Santo, que es el libertador del pueblo cristiano. Por lo que, meditando con las 72 vírgenes de la luz, llamamos al Espíritu Santo, para que seamos instruidos y dirigidos adecuadamente desde nuestro interior sin necesidad de hombre. Entonces es una enseñanza donde el mismo Espíritu te va guiando, te va enseñando, te va revelando los secretos, te va acercando los libros, te va acercando a los conceptos, y lo vas entendiendo y lo vas profundizando. Pero es el mismo Espíritu el que te va llevando y te va guiando por todas partes. Dice: todo esto conforme a lo que está escrito. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego,
que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, al oírles hablar a cada uno con su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues como cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judeo, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Pantilla, Egipto y la parte de Libia, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros en cambio decían riéndose: están llenos del mosto. Entonces Pedro, presentándoles como los 11, levantó su voz y les dijo: judíos y habitantes de Jerusalén, que os quede bien claro esto, prestad atención a mis palabras. Esto está en el libro de Hechos 2, capítulo 2, versículos del 1 al 14. Y bueno, nos están hablando sobre la venida del Espíritu Santo, cómo eso fue algo tan maravilloso como la apertura del Mar Rojo. Como cuando el Mar Rojo se abrió, pues es como la apertura de todos los bloqueos, las barreras físicas, de todos los problemas emocionales, de todas las enfermedades psicosomáticas. Cómo es la apertura de todo eso para poder conectar con la presencia de Dios y entrar en la presencia de Dios. Los apóstoles lograron esa misma hazaña a través de la manifestación del Espíritu Santo, que fue uno de los regalos, yo creo que el regalo más importante que Jesús nos dio, ¿no? Que Jesús nos otorgó con su entrega, ¿no? Jesús se entregó, se murió, resucitó para darnos ese Espíritu Santo. Hay que invocarlo, ¿no? Hay que invocarlo. Por ahí decían, eso es cuestión de invocar al Espíritu Santo, pero en nuestra escuela Nanobios lo invocamos a través de la meditación cabalista, a través de la meditación con los 72 nombres de Dios. Y así como lo vamos a ir poniendo, así como se los vamos a ir poniendo, como están las meditaciones, ustedes solamente tienen que practicarlas y practicarlas. Observen, no me crean, hagan la meditación, lleven una libreta donde anoten sus experiencias, lo que les pasa, apunten. El día de hoy empecé a meditar, hoy 3 de julio. Entonces, hoy hice la primera meditación y anoten todo lo que les pase a partir de hoy 3. Mañana vuelvan a meditar, hagan una diaria, la misma meditación diaria por 7 días y apunten, hoy me pasó esto o pasó esto sobrenatural. Todas las cosas sobrenaturales que pasen con esas meditaciones, apúntenlas, porque es el Espíritu Santo el que les está revelando si les falta enseñanza, si les falta práctica. Porque a veces tenemos nuestra vida como trunca porque nos falta enseñanza, pero a veces tenemos nuestra vida trunca porque nos falta práctica. Entonces el Espíritu Santo nos va dando la enseñanza y la práctica, ¿no? Y nos va metiendo en las entrañas del Creador, nos va llevando a Jesús para que Jesús nos lleve al Padre y vayamos comprendiendo realmente qué es lo que quiere. Pues si soy una persona que he estudiado Kabbalah judía totalmente, y lo has llevado realmente a la práctica, me vas a entender que pues te falta una conexión, como que no logramos conectar completamente, ¿no? Primero porque no eres hijo de madre judía, segundo porque pues no estás injertado como al cuerpo místico de Israel, pero si eres un cristiano bautizado, estás injertado a Israel y a través de estas meditaciones pues vas a empezar a ver cómo empiezas a traer una realidad espiritual auténtica. Y esta realidad espiritual auténtica es algo que está al alcance de todos los cristianos. Obviamente hay mucha gente que en estos tiempos se dedica a estudiar Kabbalah, ¿no? Pues todas esas personas que se dedican a estudiar Kabbalah muchas veces se alejan poco a poco de Jesús y se alejan de Yeshua y se alejan de la verdad. Y pues de alguna manera, aunque la Torah es verdad,
pero no puedo estar alejado de la luz del Mesías, de lo que mi alma necesita, que por algo mi alma se encarnó en un cuerpo donde fui bautizado, donde me hicieron cristiano, donde viví toda una tradición, y ahí es donde debemos quedarnos, en nuestra tradición, en nuestra enseñanza, debemos ser cristianos. Ahora, el estudiar Kabbalah no es algo malo, son las almas que ya quieren ir a la profundidad, que no se conforman con las pocas cosas que les enseñan las religiones, sino son personas que quieren profundizar y saber más y conocer más. Sacerdotes, obispos, rabinos, pastores, todo tipo de sacerdotes que quieren conocer más y que realmente quieren profundizar. Bueno, pues si ya queremos profundizar, entonces la Kabbalah es una herramienta que nos va a ayudar a profundizar y entender otras cosas que van a complementar todo el contexto de toda nuestra sabiduría que vamos desarrollando sobre nosotros, ¿no? Solo que aquí el Espíritu Santo es el que guía todo ese proceso. Él es el que nos guía, todo ese proceso no lo guía. Pues, ¿qué vas a encontrar cuando medites con las 72 vírgenes de la luz en el canal de Centro Anobios? Vas a encontrar la manifestación del Espíritu Santo y vas a empezar a ver cómo se manifiesta en tu vida. No es simplemente es una manera de invocar al Espíritu Santo diferente, para que el Espíritu Santo también nos muestre la Kabbalah, para que también nos revele la Torah, para que también nos revele toda la tradición de Israel, porque si nosotros desconectamos a Jesús de su tradición judía, de su sabiduría, de la Kabbalah, pues entonces también no estamos viendo adecuadamente el cristianismo, porque tenemos que ver a Jesús como es Jesús, ¿no? Jesús es un cabalista y lo dicen todas sus enseñanzas, y ya ojalá que Dios nos deje profundizar en sus enseñanzas para que podamos entender cómo está hablando de principios cabalísticos que hoy en día los aprendemos en cualquier escuela de Kabbalah, ¿no? Y vemos, lo que está diciendo esta escuela de Kabbalah, este principio cabalístico, esta ley espiritual, pues a eso se refería Jesús cuando dijo tal cosa, ¿no? Y vamos a entender por qué lo dice y desde qué punto lo dice, ¿no? Inclusive algunas parábolas, pues también eran una manera de enseñar Kabbalah de otra época. Entonces, pues, así es como vamos a ir atrayendo toda la enseñanza. Y dice así en la página 18, la Torah es el cuerpo, el Zohar es el alma del Yud Ke Vav Kei. El Yud Ke Vav Kei es el nombre de Dios. El nombre de Dios, su cuerpo es la Torah, su alma es el Zohar. Los 72 nombres de Dios es la tecnología que nos ayuda a entrar en contacto con ambas dimensiones. Cada nombre de Dios, cuando lo meditamos, trae una enseñanza que modifica nuestra realidad. O sea, cada vez que una persona, vamos a pensar una persona que, olvídate de que lo que estamos hablando de la Kabbalah cristiana y todo eso, y piensa que eres una persona que estudia Kabbalah, ¿no? Estás en una escuela, estás estudiando con un maestro de los maestros que hoy hay en YouTube, o en una escuela en línea o presencial, de muchas escuelas que hay hoy en día, porque está de moda, y estás estudiando Kabbalah con alguno de ellos y meditas alguno de los 72 nombres de Dios. Lo que hace el nombre de Dios cuando lo meditas es que ese nombre lleva y conecta toda tu energía, tu atención desde un nivel muy elevado, nos lleva hacia una de las dimensiones de la Torah. Por ejemplo, si soy una persona que está meditando con el nombre de Dios de la prosperidad, por decir algo, y obviamente tengo en este momento bloqueos económicos, pero esos bloqueos económicos son porque yo no sé ser administrador de los recursos y no sé, y me comporto como alguien que cree que es el dueño del dinero y no entiende que solo somos administradores del dinero que tenemos. Entonces la sabiduría me va a empezar, lo primero que va a pasar con el nombre es que me va a traer enseñanza para entender estos conceptos. Una vez que empiezo a recibir esa enseñanza, entonces en la meditación con ese nombre me va a traer físicamente formas de poder hacer dinero. ¿Para qué hace este proceso cada uno de los nombres de Dios? Para que no me electrocute, porque si yo hiciera el nombre de Dios de la prosperidad y Dios manifestara el dinero, pero yo no sé utilizarlo, me voy a electrocutar con ese dinero. Me va a generar caos, me va a generar sufrimiento.
Entonces, cada vez que meditas uno de los 72 nombres de Dios, traes enseñanza primero. Y luego que ya adquieres la enseñanza y la practicas y la practicas y la practicas, físicamente cambian la realidad. Así funciona. Cada nombre. Dice, nuestro Padre le responde a su necesidad con una instrucción contenida ya sea en la Torá o en el Zohar, que llevará a reparar sus errores y pagar sus deudas espirituales. Así es como Él nos corregía según las enseñanzas místicas de Israel. Entonces, una manera en la que Dios trabaja con sus criaturas es a través de los 72 nombres de Dios. Cuando una persona comienza a meditar los 72 nombres de Dios y comienza a practicar, Dios lo va a llevar a estudiar. Lo va a llevar a aprender, lo va a llevar a recibir más y más y más enseñanza para tener más y más corrección e irse alineando y alineando y alineando. ¿Con qué? Si estudia los 72 nombres de Dios a la manera de las escuelas de Kabbalah que hay por ahí en YouTube, pues vas a traer información del Zohar y de la Torah. Si lo haces a través de un texto o de una metodología como esta que estamos compartiéndote, pues no solamente vas a atraer eso, sino también vas a atraer el Evangelio, escritos cristianos, padres apostólicos, evangelios apócrifos y más y más y más y más información va a aparecer ahí. Todo esto, ¿por qué? Para que yo pueda entender realmente de qué se trata, ¿no? Dice, así el Espíritu Santo penetra en todos los misterios de la creación, no solo en la Torá y el Zohar, sino además nos conecta con muchas enseñanzas contenidos en las Escrituras del Nuevo Testamento y en una tradición oral que se ha conservado tanto en Israel como en el cristianismo, y que en realidad son el mismo pueblo. Nosotros sabemos que Yeshua es el Mesías sagrado, y que no solo lo aceptamos en nuestro interior, sino que te damos la honra y la gloria que merece por el sacrificio que hizo por el propósito de liberarnos de nuestros errores y pagar nuestras deudas espirituales. Por lo que cuando conectamos con estas meditaciones nos transportamos a la dimensión de la reconciliación de los hemisferios cerebrales, y todo lo que se opone para que todos volvamos a hacer una unidad en Él. Entonces nos volvemos a reconectar a nuestra esencia crística. Nos empoderamos. Cuando estudiamos Kabbalah cristiana nos empoderamos. Cuando meditamos estos 72 nombres de Dios de esta manera, te vas a empoderar, te vas a llenar de fuerza personal, de fuerza espiritual, te vas a llenar de riqueza emocional, de riqueza mental, de riqueza en todos los sentidos, de riqueza material. Dice en la siguiente, y bueno, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar nuestra clase el día de hoy. Es importante que pues de alguna manera vayamos trabajando con las meditaciones. Te voy a dejar en la caja de este video un enlace a una meditación con el primero de los 72 nombres de Dios, y esto nos va a ayudar a reconciliarnos. Nos va a ayudar a reconciliarnos con Dios, nos va a ayudar a reconciliarnos con las personas con las que traigamos algún conflicto. Nos va a ayudar inclusive si esas personas tienen que aparecer en tu vida, van a aparecer para que puedas perdonar, para que puedas pedir perdón, para que podamos entrar en reconciliación y podamos accesar a los 72 nombres de Dios. Y mira, todas las cosas que faltan, ¿no? Por ejemplo, cómo se dividen los 72 nombres de Dios, qué enseñanzas son las que traen, etcétera. Por ahora es importante que practiquemos. Practica cada uno de los 72 nombres de Dios. Comenta si quieres estas clases de los 72 nombres de Dios, y vamos a vivirlo, vamos a experimentarlo. No vamos a quedarnos en el nivel de la clase, sino vamos realmente a vivirlo, a ver si es cierto. Vamos a ponerlo a prueba, vamos a poner a prueba a ver si es cierto que funciona. Y así descubrirás, decían que una de las razones o las formas en las que puedo ver si la sabiduría que estoy viendo es verdad, pues es ponla a prueba. Y si te funciona, es Kabbalah auténtica.
Pongan a prueba las meditaciones. Es algo que van a empezar a ver magia. Por eso les pido que hagan un diario donde apunten todo lo que les pasa con cada una de las meditaciones que hacemos. Y bueno, pues sin más, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.